¿Tiene opciones el Real Madrid Castilla de subir de categoría? ¿Cómo competirá el equipo de Raúl González Blanco esta temporada? ¿Qué es lo más interesante del Real Madrid Castilla? Lo analizamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a poner el foco básicamente en el Real Madrid Castilla y lo que esperamos del conjunto de Raúl González Blanco en esta etapa 2.0 para el técnico madrileño con el primer filial. ¿Qué podemos esperar de este Real Madrid Castilla? ¿Qué sensaciones nos transmite? ¿Cómo podemos evaluar este equipo? Y sobre todo si tiene posibilidades reales a nivel competitivo de subir de categoría, objetivo por el cual no se pudo competir bien la temporada pasada y donde vamos a ver si esta temporada tenemos un poquito más de suerte. Pero bueno, vamos a ir analizando, chicos, línea por línea, ¿vale? Vamos a poneros ahí lo que sería la plantilla, a falta de a lo mejor algún movimiento final. De hecho, ahí os estamos poniendo a la tasa, a lo mejor a estas horas la tasa ya no es jugador del Real Madrid. Creo que en caso de quedarse no va a ir al primer equipo, porque no tiene nivel primer equipo, y se quedaría en el Castilla. Pero lo normal es que Juanmi Latasa no esté en el Real Madrid en las próximas horas y días, así que creo que vamos a analizarlo sin la figura de Juanmi Latasa. Al margen de ese matiz y alguno más que pudiera haber, la base del equipo fundamental ya está constituida, ¿de acuerdo? Así que con este esquema y con esta plantilla vamos a analizar qué podemos ver del Real Madrid Castilla de Raúl. En portería Luis López, Cañizares, luego estaría Mario de Luis, la opción de tercer guardameta. Centro de la defensa Rafa Marín, Carrillo, Marvel y Pablo Ramón. En el lateral derecho Vinicius Tobías, Alejandro Jiménez. En la izquierda Alcázar Obrador. Centro del campo con Mario Martín Rielves, Villar, Sergio Arribas, que va a ser pieza clave en el Castilla esta temporada en principio. Bruno Iglesias, Dotor, que se ha recuperado de esa lesión que le ha hecho no empezar desde el principio en dinámica con el Castilla. Y luego tendríamos por ahí a Manuel Ángel, con el cual ha contado Raúl. Pongo a Yanacay, que vamos a ver qué pasa. Y a Teo Hernández. A Teo Zidane, perdón, Teo Hernández no, Teo Zidane, estoy yo falta de la cabeza. Y luego tendríamos a Peter Federico, pieza fundamental también. Álvaro Martín, Leiva, fichaje de este año. Aranda, y arriba nos encontraríamos con Iker Bravo, que se va a hacer oficial cuando se haga, pero está cerrado en principio por el Real Madrid, en principio y en fin. Álvaro Rodríguez y Noel López, quitando de la ecuación a Juanmi Latasa. Vamos a ver cuál es el esquema. En primer lugar, vamos a analizar qué esquema puede emplear Raúl antes de meternos en harina. Lo normal es que emplea una especie de 4-4-1-1 como hizo el año pasado, que era uno de sus esquemas pues más o menos elementales que usaba, ¿no? En el centro del campo, con ese doble pivote que tenía con Antonio Blanco y con Dotor en muchas ocasiones, con Sergio Arribas en modo libre. Por la izquierda, por ejemplo, podía estar Aranda, que este año va a estar con la plantilla, que ha empezado también en una dinámica secundaria. Peter Federico a la derecha y estaba Juanmi Latasa arriba. Ese era el esquema, con los cuatro defensores. Hay que decir que hay movimientos, hay bajas sensibles, evidentemente, como la de Antonio Blanco, Miguel Gutiérrez, es decir, jugadores que eran bastante importantes dentro del Real Madrid Castilla. Pero en cambio se apuesta por mucho talento, mucha juventud y bastantes jugadores. Algunos fichajes, pero también bastantes jugadores que suben del juvenil A y que vamos a ver si dan ese paso al frente en el Real Madrid Castilla. Analizando en fundamentalmente portería y defensa, bueno, vamos a ver, Cañizares ha hecho una muy buena pretemporada, vamos a ver si puede ganarse la titularidad ahí, pero creo que ha hecho una muy buena campaña. En portería creo que estamos bien, tras ya la no comparecencia de Tony Fuy Díaz, creo que en portería estamos bastante bien cubiertos de cara a esta temporada. En defensa, la verdad es que creo que tenemos un equipo que quizás pueda dar la sensación de leve cojera en el flanco izquierdo con Alcázar y Obrador, porque Miguel Gutiérrez y Retuerta en la fase final lo hicieron bien y Miguel es un talento innato descomunal que habrá que seguir sus evoluciones en el Girona. Pero bueno, en el lateral derecho yo confío en Tobías y en Alex Jiménez. Y por dentro es verdad que no está un jugador de la experiencia de Mario Gila, que casi se me olvida el nombre, pero en cambio es un momento importante para Pablo Ramón, para que dé ese paso también de minutos, y sobre todo de Rafa Marín, que para mí es el líder claro, con luego otros dos jugadores, Carrillo, que ya está con el Castilla, y Marvelous, que debería estar el marroquí también en línea, el central zurdo, para poder aportar cosas. Un central del cual hemos hablado en este canal, que tiene enorme talento, grandes facultades físicas y mucha capacidad de sacar el balón, pelea por arriba, mucho ímpetu, mucha agresividad defensiva. A mí me parece muy buen defensor y que tiene grandes prestaciones. Pero a día de hoy Rafa Marín, el sevillano, es claramente la referencia del eje central, y incluso Mario Cortegana ha apostado porque el Rayo, que se había interesado por él, pues no tiene opciones de llevárselo cedido, porque
Raúl lo quiere tener ahí de capitán y una de las piezas indispensables, uno de esos capitanes tanto con como sin brazalete, ¿no? Un jugador muy importante dentro de la zaga defensiva del Real Madrid Castilla. Vamos a ese centro del campo que, como decimos, ya no está Antonio Blanco, que era el eje pivote clave, digamos, pero ya poco a poco Mariano Martín fue apareciendo. Para mí en principio va a ser titular, por delante de un Villar que también tiene más presencia física, pero Mario creo que tiene grandes giros, capacidad de sacar el balón, un Castilla que es ambicioso con balón, le viene bien una figura como el jugador toledano. Y luego Dotor, que va a ser el gran apoyo, para mí estando bien va a ser titular. Manuel Ángel, cuidadito, que tiene mucha calidad este chico. Y luego pues vamos a ver si ahí, por ejemplo, Bruno y Sergio Arribas pueden convivir, de qué manera. Yo creo que en principio Sergio Arribas va a ser el mediapunta, solitario, y Bruno Iglesias de momento va a tener que ir ganándose los minutos, una de las grandes estrellas del juvenil en estos 2 últimos años, y que por fin va a dar el salto al Real Madrid Castilla después de que en estos 2 últimos veranos, en el primero ya le hizo debutar frente al Jerez a Bruno Iglesias, y ya pues el salmantino este mismo verano se constituye ya como jugador Castilla, que como digo tiene que ganarse los minutos. Mucha calidad en el centro del campo, muy buen pie. Yo creo que es un equipo que a lo mejor defensivamente falla un poquito a la hora de competir ciertas situaciones, por eso Dotor para mí en la llegada, en el trabajo, este año si está bien va a ser incluso más importante que el año pasado, que fue un jugador elemental con goles, con llegada en 3/4, un box to box para Raúl. Y luego, ahí lo tenemos, ¿no? Ya lo que es línea 3/4 es el verso libre, ¿no? Los elementos más ingeniosos del Real Madrid Castilla, donde Sergio Arribas es el auténtico elemento clave, diferencial del equipo, el jugador de más calidad de la cantera Real Madrid para mí, titularísimo, y que va a jugar entre líneas siempre detrás de un delantero. Yo creo que Raúl va a jugar con un delantero, aunque tenga 3 opciones para poder poner ahí, yo creo que va a jugar con un delantero. Otra cosa bien distinta es que en un momento dado quita a Peter, ponga a Sergio Arribas de falso extremo derecho, que podría ser, pero es que Peter Federico es el otro gran jugador, el gran binomio que tiene ahí Raúl son Arribas y Peter, que ya esta pretemporada se han empezado a vislumbrar que van a ser líderes ofensivos porque ya el año pasado lo fueron. Así que Peter ahí súper importante a pierna cambiada para generar juego. Y luego ahí Álvaro Martín, yo creo que no va a ser un jugador de impacto en principio, siendo un jugador de mucha calidad, con recorrido, pero Peter es titularísimo. Y luego en la izquierda, cuidado, Leiva es titular, ha llegado, el jugador de Algeciras, jugador que os analizamos aquí, un torbellino, mucha aceleración, y que para Raúl es muy importante para romper líneas. Es un jugador que lo intenta mucho el 1 para 1 y con profundidad. Le va a venir muy bien, en principio por delante de Óscar Aranda, que pues ha tenido que ir cogiendo forma, con problemas físicos y que de momento pues va a tener que ir esperando como el año pasado su oportunidad. Aunque Aranda es un jugador de latigazos y va a tener momentos seguro. Ya el año pasado tuvo sus momentos con golazos, al principio de temporada dejando grandes partidos, como por ejemplo frente al Barça. O sea, es un jugador que va a ayudar mucho en esa línea de asociación de 3/4, de golpeo de balón y de buscar la portería rival. Y luego arriba, pues ahí lo tenéis. En principio estando bien, el mejor de todos es Iker Bravo y va a ser titular. Pero es un año muy importante para Álvaro Rodríguez. La clave es ver cómo Noel López, que es más un segundo delantero que un delantero centro, se sabe adecuar al esquema, ¿no? Le veo ahí un poco en una situación táctica a lo mejor algo desacomodado, y vamos a ver cómo se readapta al esquema de Raúl, que como digo creo que va a ser 4-4-1-1, que es el esquema por el cual confió el año pasado en el equipo. Si es un esquema más 4-4-2 con un segundo delantero y un delantero centro ahí con Iker Bravo, con Álvaro Rodríguez, sí que se va a sentir cómodo, pero de esta manera a lo mejor no va a empezar de titular para mí, pero sí que puede ser un recurso muy interesante durante lo que es la proyección del partido y la evolución del mismo. Pero yo pienso que si hay un 4-4-1-1, Sergio Arribas, el puesto de media punta es suyo sí o sí, jugador con más libertad táctica defensiva, un jugador que pueda aparecer sobre todo a pierna cambiada, en una zona entre el puesto de extremo derecho y juego de interiores, pero como digo, él ahí es el auténtico generador de juego y el que te cambia el ritmo y la velocidad del mismo a nivel ataque. O sea que por ahí Noel lo tiene un poco complicado. Iker para mí, insisto, si llega bien va a estar ahí de titular, y Álvaro Rodríguez, que va a ser ese 9 puro de gol que va a llegar en lugar de Juan Milatasa, que como digo está ahí, pero a lo mejor, insisto, cuando hago este vídeo ya la tasa está en el Getafe, que se hablaba mucho, o en otro equipo, pero Raúl parece no contar con él y el primer equipo obviamente le queda muy grande. O sea que nada nos hace pensar en que la tasa siga en el Real Madrid esta temporada. Me parece un equipo muy completo, con mucha calidad, falta de experiencia típico de los equipos filiales. Tengo algunas dudas con el equipo titular, ahí tenéis un 11 titular puesto en Twitter con el cual coincido, pero no descartaría yo, por ejemplo,
fijaos que la gente confía muchísimo en Vinicius Tobías, evidentemente, en el club también, un jugador de proyección para que por fin llegue un recambio natural en un momento dado de Dani Carvajal, pero atención a Alex Jiménez, siempre hemos confiado mucho en este canal, y como Tobías baje un poquito, Alex Jiménez va a coger, el jugador nacido en 2005, ese carril y no lo va a soltar. Es un jugador que me cuentan que tiene mucho carácter, es un ganador, es ya internacional en categorías inferiores de España, como bien sabe Iker Bravo, compañeros, y es un futbolista con una cuota de talento ofensiva importante, creador de juego desde el lateral derecho, combinador de paredes, muy rápido, con mucha aceleración. Me recuerda un poquito al inicio de Carvajal Castilla, o sea que cuidadito porque este Alex Jiménez tiene un pintón. En el centro de la defensa, Rafa Marín, Pablo Ramón, yo los veo muy titulares a día de hoy. Cañizares va a pelear ahí la portería porque ha hecho una buena pretemporada. Alcázar Obrador está igualado, o sea que vamos a ver ahí. En principio Alcázar puede partir con algo de ventaja, pero no lo tengo nada claro, o sea que puede estar igualado. Mario Martín a día de hoy me parece titular. Dotor me parece titular, por la experiencia además que le falta al equipo y él ya es uno de los experimentados en el Castilla. Sergio Arribas titularísimo. Peter Federico, evidentemente el mejor jugador de 1 para 1 en banda, va a ser titular. Y tiene gol, tiene asistencias, tiene todo. Este chico lo tiene todo. Ya sabéis que para mí tiene techo primer equipo, encima en una posición donde a Carlo Ancelotti le faltan para mí piezas. Y luego Leiva Aranda, Leiva ha hecho una muy buena pretemporada, aparte con ventaja. Y arriba lo dicho, Iker Bravo, titular, sí, está en buen estado de forma y empieza con buen ritmo, aunque en el 9 tenemos muy buenas alternativas. O sea, un equipo que para mí tiene opciones de quedar entre los 4 primeros de categoría, siempre y cuando cuide cuestiones de aspecto de despistes defensivos que el año pasado, sobre todo a domicilio, nos costaron muy pero que muy caro. El equipo en el Di Stéfano compitió muy bien, dejó partidazos, pero se dejaba llevar en ciertos partidos a domicilio. Si consigue guardar mejor esos puntos a domicilio, me parece top 5, top 6 de la categoría y con posibilidades de meterse en un top 4. O sea que, mucho cuidado, porque este Real Madrid Castilla tiene cosas que decir en la primera RIF. Creo que es un equipo que puede evolucionar de forma interesante en esta temporada y con jugadores que, vamos a ver si tienen techo primer equipo. Para mí, 3 o 4 jugadores pueden tenerlo, pero ahora mismo, sobre todo, están puestos en el objetivo, que es competir y crecer con este Real Madrid Castilla 2.0 de Raúl González Blanco.